Hola chicos, bienvenidos una vez más. Hoy vamos a hablar de las rectas particulares en sistema diédrico. Ya hemos hablado en un vídeo anterior sobre las rectas oblicuas y sus características fundamentales. Y ahora vamos a hablar de aquellas rectas que tienen características especiales. Vamos a empezar hablando de este tipo de rectas. La estoy representando en el primer cuadrante. Esta sería la recta. Y esta es su proyección horizontal, y si nos fijamos, la recta siempre está a la misma altura del plano horizontal porque es paralela a ese plano. Tiene una traza vertical que de igual manera todos sus puntos pues siempre están a la misma altura de la línea de tierra. Esta recta se llama recta horizontal y su representación sería esta. Como es paralela al plano horizontal, pues evidentemente nunca va a interseccionar con él, porque podemos prolongarla todo lo que queramos, que siempre nos van a resultar las dos proyecciones paralelas. Por lo tanto, solamente tiene una traza, que es la traza vertical. Por supuesto, pues aquí podemos observar cómo en este caso discurre primer, segundo cuadrante, pues primer, segundo cuadrante. Esta sería una recta horizontal. Tenemos su equivalente contra el plano vertical, que sería la recta paralela al plano vertical. Vemos que en este caso la recta discurre paralela a su proyección vertical y que la proyección horizontal es paralela a la línea de tierra. Su representación sería esta. Y nos pasa lo mismo, como es paralela al plano vertical, nunca va a interseccionar con él, y entonces solo tendríamos una traza, que sería esta traza horizontal. De la misma manera, aquí tenemos representado primer, cuarto cuadrante, y aquí tenemos representado primer cuadrante de aquí para allá y cuarto cuadrante con las dos proyecciones para abajo, para acá. Estas rectas tienen una característica muy interesante, y es que el ángulo que forma la recta con el plano de proyección es, cuando la representamos en diédrico, está en verdadera magnitud, o sea, son iguales. Con lo cual, en un momento dado nos dicen con qué ángulo tiene que incidir la recta con el plano, y es tan sencillo como colocar el ángulo. Igual esta recta con respecto al plano horizontal. Su ángulo es igual, aunque sea en perspectiva se conserva porque está paralela a un plano de proyección. Pero de verdaderas magnitudes hablaremos un poquito más adelante. Tenemos también otras dos rectas, que son la recta de punta. Me la habéis oído hablar en clase como la recta saca ojo. Es esta recta, incide de forma perpendicular contra el plano vertical y su proyección vertical coincide con la traza vertical. Entonces, su representación, esta sería R1, y pues a la altura que sea tendríamos R2, que coincide con VR. Evidentemente, si representamos la parte del segundo cuadrante, pues seguiría la recta para arriba. Esa recta, cualquier cosa que tengamos en ella, pues también está en verdadera magnitud porque está paralela al plano de proyección horizontal, lo cual, en el momento que algo es paralelo a los planos de proyección, podemos medir directamente. Aquí tenemos la hermanita gemela de esta, pero en este caso perpendicular al plano horizontal, que sería la recta vertical. Está de pie, simplemente, y aquí tendríamos R1 coincidiendo con HR. Vemos que los dibujos de estas dos rectas se pueden parecer mucho, hay que tener mucho cuidado para no confundirlos, ¿vale? Por eso es tan importante, y os insisto tanto en clase con el tema de la nomenclatura. Hay una parte en primer cuadrante que correspondería, si bajamos más para abajo, pues estaríamos en el segundo cuadrante y las dos proyecciones nos quedarían abajo. Vamos a seguir viendo rectas. Esta es una de mis favoritas.
es una recta que es paralela a la línea de tierra. Sus proyecciones nos van a quedar también paralelas a la línea de tierra. Y como es paralela a la línea de tierra, pues resulta que no tiene trazas. Si R2 y R1 están a la misma distancia de la línea de tierra, pues además de ser paralela a la línea de tierra, no la encontraríamos que está incluida en el primer bisector. Entonces, tenemos que tener en cuenta con este tipo de rectas que vamos a usar mucho con estas rectas un procedimiento que se llama tercera proyección. Y que veremos un poquito más adelante. Vamos a ver otra recta, que es aquella que está incluida. Vamos a imaginarnos una pared aquí, perpendicular de perfil, que son las rectas de perfil. Las rectas de perfil, cualquier recta que esté incluida en un plano de este tipo, esta por ejemplo, tiene aquí la proyección vertical y aquí la proyección horizontal. Aquí tenía una traza y aquí tendría la otra traza. Entonces, su representación sería una recta perpendicular a la línea de tierra con su traza vertical y su traza horizontal. Si además de encontrarnos con esta situación nos encontramos con que la distancia entre las trazas es la misma, pues ya sabéis que tenemos que sospechar de que nos encontramos ante una recta que además de perfil se estaría incluida en uno de los bisectores. Igual que en la recta anterior, este tipo de rectas son candidatas a tratarlas en tercera proyección. Dentro de estas rectas de perfil las podemos encontrar así, las podemos encontrar además atravesando la línea de tierra. Vamos a dibujar una. Vamos a pensar en esta recta que pasa por este punto, ¿vale? Este punto A, que tendría aquí A1 y A2. Igual tendríamos aquí R1, tendríamos aquí R2 y en este caso las trazas no las encontraríamos en la línea de tierra. Vemos que las proyecciones serían iguales, R2, R1, aquí indicaríamos VR y HR que nos encontramos ante una recta que tiene las trazas en la línea de tierra y para poder definirla necesitaríamos un punto que definiríamos con A2 y A1, dado que las trazas de la recta al encontrarse en la línea de tierra no nos ayudan en absoluto para definir la recta, dado que si tuviera esta, por ejemplo, tendría las mismas proyecciones o esta tendría las mismas proyecciones y las mismas trazas que la original y no quedaría definida. Por eso es necesario en este tipo de rectas que además de que nos indiquemos que las trazas están en la línea de tierra, necesitamos un punto para poder definirla. Y vamos a ver qué más nos queda. También podemos hablar en colación con la que acabamos de ver, pues con cualquier recta que, aunque no esté en un plano de perfil, pues atraviese la línea de tierra. Como por ejemplo esta de aquí, R1, R2, pasa por la línea de tierra y vamos a pensar que pasa por este punto A. A ver que no lo veis. Pasa por la línea de tierra. Sería una recta que corta la línea de tierra, simplemente en este caso no es de perfil porque no tiene esa característica particular que tiene la que hemos visto antes. R2 y R1. Y las trazas, pues HR y VR nos coincidirían en la línea de tierra. Y terminamos con las rectas que están contenidas o que son paralelas a los bisectores, que son un poquito las más complicadas. Tenemos, por ejemplo, una recta contenida en el primer bisector. La característica que tiene que tener, no la voy a dibujar aquí porque la vais a ver muy mal, evidentemente es
que el ángulo que forma R2 y el ángulo que forma R1 es el mismo. Entonces, es una recta como esta, pero además estaría contenida, ¿os acordamos?, en esos planos a 45 grados, que son los bisectores. Si en vez de estar contenida fuera paralela al primer bisector, nos encontramos con la misma característica. R2 forma un ángulo y R1 la tendríamos en cualquier otro lugar, pero formando el mismo ángulo. Esto nos indicaría que esta es paralela al primer bisector, ¿vale? Y esta está incluida en el primer bisector. Vemos que la diferencia es que esta tiene las trazas en la línea de tierra y esta no tiene las trazas en la línea de tierra. Aquí tendríamos VR y aquí HR. Vemos que no están incluidas. En el caso de las que son contenidas en el segundo bisector o paralelas al segundo bisector, pues estamos ante la misma. En las que son contenidas en el segundo bisector, aquí tenemos las trazas y R2 y R1 coinciden, y en que son paralelas al segundo bisector, pues lo que hacen simplemente es que R2 y R1 quedan en una posición paralela. Son muy fáciles de distinguir. Estas rectas es verdad que no las, ahora mismo en el nivel que estamos dando, no las vamos a utilizar mucho, pero es importante que las conozcáis. Espero que os haya sido de utilidad y nos vemos haciendo ejercicios.